¿Qué onda, banda? Soy Daniel ¿Qué onda, banda? Mi nombre es Kev, y pues les damos la bienvenida al podcast Muy de Hombres. el cual se enfoca en analizar las representaciones de la masculinidad y los elementos que la configuran en su cotidianidad y en su intimidad. El día de hoy, Dani, ¿qué tenemos? Pues vamos a analizar un cuento que está incluido en el libro Aquiles Miami que se llama Veracruz. Se escribe con Z y es de la escritora veracruzana Fernanda Melchor. Y pues comenzamos. Nunca digas soy mujer cuando eres hombre. Bueno, pues les damos la bienvenida nuevamente ya a este segundo capítulo de la tercera temporada. Y como podrán darse cuenta, no estamos en el estudio, tampoco estamos en la calle. Estamos en El Entusiasmo, en la librería El Entusiasmo, que se ubica en Miguel Palacios, esquina Belisario Domínguez, aquí en la colonia Centro. Y pues, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a hablar de libros y vamos a hablar de literatura latinoamericana, literatura mexicana, y esta librería se especializa en ese tipo de literatura. Y pues, ¿qué onda? Ya me eché todo el Ya me ganaste el diálogo, Dani, pero la neta, muy chida esta librería. Yo creo que encuentras títulos que difícilmente en las bueno, digamos en las más concurridas de Jalapa los encuentra. Y creo que algo muy importante, banda, que comentaba con Daniel fuera de cámaras, que ahorita tal vez después de la pandemia se sentó esto de las compras por Amazon, Mercado Libre, y pues bueno, ahí están las grandes librerías, todas, ¿no? Incluso muchos títulos que difícilmente luego se encuentran de forma local, pero creo que sí está chido voltear a ver a sus librerías locales. Aquí hay bastantes libros nuevos. En este específicamente son libros nuevos, pero también apostar a buscar los libros de viejos, estar pendiente de las ferias, de libros que hay en la ciudad. No solamente las ferias que organizan institucionalmente, sino las independientes. Y creo que en Jalapa es un circuito muy lector, ¿verdad? Sí, hay también bastantes grupos como de Facebook de libreros de segunda mano, personas que también que no tienen un local, una librería, pero también pues comercian sus propios libros de sus bibliotecas personales, se hace ahí el intercambio y demás. Creo que es bastante movido este ámbito. Y hablando de las ferias independientes del libro, nosotros vamos a tener una participación en la feria del libro independiente que está dedicada a José Agustín. Por aquí vamos a poner aquí el cartel y también el día que vamos a estar. Y ese día recuerden, si nos quieren conocer, para quienes no nos conozcan, vamos a estar en vivo, va a ser programa en vivo, que después se va a resubir a YouTube, pero va a ser nuestra primera experiencia, así como el día de hoy es nuestra primera experiencia en otro espacio, ¿no? Fuera del estudio al cual estábamos acostumbrados, y también es como un reto salir un poco de la comodidad, ¿no? Se piensa que puede ser como bastante sencillo, pero tiene sus especificidades, ¿no? Sí, pues muy contentos y agradecidos también para las personas que nos prestaron este espacio. Eh, y pues vamos a entrarle un poco A este cuento. Pues Bueno. mira, ya pues, para terminar de hacer el comercial, pues vamos a hablar hoy de la escritora veracruzana Fernanda Melchor. Y aquí en la librería, pues si ustedes están interesados en la literatura de ella, pues aquí pueden encontrar el título de Paradise. Y el título como uno de pues sí, el emblema de la escritora, pues temporada de huracanes, que me parece una joya buenísima. De hecho, si nosotros no hablamos de este, porque pues también ya se le ha dado mucha difusión, vamos a hablar, como dijimos en un principio, de un cuento en particular, bueno, una serie de relatos en particular, pero este por sí mismo da para un capítulo, un análisis, no, bueno, hasta para una temporada. Hay varios aspectos que toca esta autora, al menos en que es una masculinidad, lo que nos
pues bueno, lo propio del programa, aborto, homofobia, bueno, un montón, violencia en general, ¿no? Pero hay varios aspectos que este libro condensa y pues las invitamos a que conozcan a Fernanda Melchor. Y si no tienen la oportunidad a lo mejor de adquirir el libro, pues pueden ver, ya está llevada a la pantalla grande por Netflix, pero la verdad es que queda muy chica. No le hace justicia. No es justicia, pero bueno, Mejor el un libro. acercamiento ahí, pues, antes de leer el libro. Pues bueno, pues Fernanda Melchor, como lo dices, es una escritora veracruzana, estudió en la Universidad Veracruzana y pues ella se decae o se inclina hacia el periodismo, perdón, y pues de una manera buena, ¿no? Este libro de Aquí es Miami que me comentas es del año 2013, ya tiene aproximadamente más de 10 años y pues, ¿qué onda? Tú antes de entrar al cuento, me comentas que leíste Sí, previamente unos cuentos, ¿no? Por ahí, y sí tiene bastante por ahí un relato de extraterrestres, ovnis. Me gustó mucho ese porque en algún momento también fui como muy seguidor de Jaime Maussan. Se vuelve ahí personaje secundario de un cuento. No voy a decir mucho para que se intriguen y mejor busquen el libro. Me pareció como un retrato muy fidedigno de como la inquietud de muchos jóvenes cuando empezaba como esta onda del fenómeno ovni. Obviamente eso tiene muchos años, pero más mediáticamente en México, 90, 2000, es cuando, por ejemplo, Jaime Maussan tiene su programa El Tercer Milenio. Ahí lo vamos a etiquetar, ¿no? A ver si nos sigue. Y yo seguía un montón, a mí me gustaba ver su programa y bueno, como lo plantea ahí, pues la neta me atrapó bastante, pero ya es el cuento propiamente que seleccionábamos, el de Veracruz, se escribe con Z, Estampas de la vida del puerto, en 2011, bueno, es el subtítulo del cuento, o más bien un cuento es como una compilado de narraciones. Pues como lo dice estampas, ¿no? Como varias situaciones que creo que pues sin haberlas leído aquí, pues las hemos escuchado, ¿no? Las hemos, pues afortunadamente, al menos en mi caso no las he vivido, ni nadie de mi familia como cercana o amigos, pero sí eran como cosas que por ahí del 2011, 2010, 2013, hasta todavía el 2015, eran como que muy sonadas y muy conocidas, incluso pues mucha gente las tachaba como de leyendas urbanas, ¿no? Sí, y pues bueno, hay que decirlo, propiamente el cuento parte de una temporalidad muy cruda, muy violenta en el estado de Veracruz. Una de las tantas, ¿no? Ha tenido como altibajos Veracruz en términos de violencia, o sea, ha habido puntos álgidos, años, temporalidades y después como de esos momentos de paz o de aparente calma, o que como dicen, no nos enteramos, así luego suelen decir, no nos enteramos. Esta es propiciada, esa temporalidad está marcada por, pues, la entrada, dominio y operación de un grupo del crimen organizado que fue como muy famoso, muy fuerte y con ciertas particularidades, que fue el grupo de los Zetas. No sé, Dani, ¿tú cómo recuerdas? Pues, cuando te mencionaban y se mencionaba eso en la tele, luego era como muy escamoso, ¿no? Muy duro. Sí, está complicado. Yo creo que sí, mi adolescencia estuvo marcada siempre por o sea, por ese nombre. No digo, no estuve involucrado en nada de eso, pero me refiero a que sí era como muy consumidor de estos medios un poco medios turbios que salían en internet, ¿no? Pero bueno, o el blog del narco. El blog del narco y pues, para hacer ese capítulo también yo desconocía un poco la historia, entonces me eché ahí un clavado en algunos videos, algunos como reportajes, artículos y todos coinciden de que fue es una agrupación delictiva bastante fuerte, o sea, bastante fuerte y bastante violenta, como no se había visto en otros, pues estas agrupaciones del norte, ¿no? Y esta tiene bueno, todos le echan como que el porqué de esa violencia, el porqué de esas actividades que eran personas que entrenaban, tenían un entrenamiento militar. Pero especializado, o sea, no cualquier... O sea, creo que usaban esto de la guerra de guerrillas y eran como cosas que pues popularizaron estos movimientos armados, ¿no? Como comunistas y demás, que pues eran capaces, como un grupo de 10 personas eran capaces de abatir a un grupo de 100 personas si sabían ciertas posiciones. Entonces estos vatos entrenaron de esta manera, entonces pues obviamente todo esto lo aplicaron pues para cometer un sinfín
crímenes, ¿no? Pues sí, ¿no? Justamente el fin o el grupo que fue entrenado de forma muy particular por el gobierno mexicano tenía la intención de ser un grupo de contrainsurgencia pensado para acabar con el EZLN, ¿no? Y ya de ahí pues tienen su abandono institucional, bueno, eso cuenta como la historia, su abandono, etcétera, ya era un grupo muy especializado y lo coopta un grupo, el crimen organizado, como de siempre ha existido esta relación entre policías, militares, marina, en el caso de pues, México, hay una relación con los grupos, estos grupos del crimen organizado es imposible llegar a la conclusión de decir, bueno, estos grupos operan sin que el gobierno no lo sepa y que operan en las narices de los militares, en las narices de los policías, tienen una relación. Por ahí hay una historia de estas que retrata el cuento, donde dice, bueno, está todo coludido, ¿no? Claro. Y pues para no vamos a ahondar tanto en los zetas, sino propiamente como en las emociones, en esas atmósferas que estaban en esos años, ¿no? En la temporada de Fidel Herrera. Te voy a decir, Dani, que yo no estoy seguro, y ya ahorita con esta lectura, a mí me tocó una balacera por mi casa, de Plaza Cristal hacia abajo. Yo estaba afuera y me hablaron de que no regresara. Y ya cuando llegué, que ya era noche, incluso la fachada de mi casa terminó con unos balazos. El coche de un vecino que quedó como quebrado los cristales de los balazos. Y la gente estaba con un temor, que de hecho es uno de esos relatos, Exacto. ¿no? Que hay un temor de que están afuera los marinos y enfrentándose contra un grupo, una célula de esta de los Zetas posiblemente, y está el temor, ¿no? De no te asomes por la ventana o estos ruidos, etcétera, ¿no? ¿A ti no te tocó? Sí, es justo, también era época de que en todos lados, también déjame decirte, y no sé si sea como correcto, pero recuerdo que en ese momento de las balaceras se empezaron a popularizar los grupos de Facebook de vecinos, porque ahí ponían, no, balacera en los sauces, son las sauces, ¿no? Y así era como, uno, como te enterabas, ¿no? Y a mí me tocó la vez que estaba yo en la prepa, no, semestre, creo que no da importancia porque no me acuerdo, y así pasó, estábamos como en las actividades escolares y de repente se escuchan balazos, ¿no? Como una persecución de vehículos, balazos bueno, lo que ocasionó fue que nos estuvieran como, nos metieran en la escuela y no nos dejaran salir como por 7 horas. Entonces, si yo salía a la 1, salí como a las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Porque no nos permitieron a nadie ningún, salir de las instalaciones, ¿no? Y ahí nos mantuvieron, ahí pues, se inventaron actividades y demás, pero pues estaba como esa incertidumbre, ese miedo, ¿no? De que, qué tal si se meten, o qué tal si pues están afuera, o pues sí viene cosas, ¿no? Porque también pues había cierta como desinformación. Ya posteriormente fue que ya había como más información, también no sé si te pasó, esas amenazas, clásicas amenazas de bomba en las escuelas, ¿no? De que, pero No me tocó la amenaza de bomba, pero sí me tocó la extorsión de que tenían a mi mamá secuestrada y que ponen al teléfono a una mujer llorando y tú pues en el nerviosismo, pues quizás decías el nombre de tu mamá así de, Carla, ¿eres tú, Carla? Y ya, sí tenemos a Carla, ¿no? sí, como que Ya sabían, ¿no? sacaban la información. Ya te sacaba la información y bueno, para no desviarnos como también del cuento, pues creo que lo que hace Fernanda Melchor es como seleccionar como unas crónicas o narrativas que son muy generales, ¿no? Que te puedes identificar con ellas porque ocurrieron en varias partes. De hecho, uno de los primeros estampa que ella retrata es de unos jóvenes como en la playa trotando. No es muy claro el cuento, pero al final da a entender que a lo mejor eran posibles sicarios, una célula que estaba ahí en la playa y que van a recibir su cobro. Sí, fíjate que esta escena me la imaginé como estos lugares donde Estados Unidos, que más se ha visto, que se paran y de repente viene una camioneta y dice, quiero 5, quiero 4. Ah, sí, los levantan. Me pareció como más o menos como esa intención de querer, pues, como reclutar. A mí se me hace una escena como de reclutamiento de personal, ¿no? Como de que el primo te dice, oye, ¿qué pedo? Vamos a jalar acá
y vas, ¿no? Y ya, pues ahí te dan tu pago, porque también he visto en varias películas, series, que pues está explotada, como que te paga, o sea, te paga por adelantado, ¿no? Como el que Te da un varo, ¿no? También para emocionarte, o un celular, ¿no? ármate y pues ya vente a cambiar, ¿no? Realmente Entonces acá. como que, pues, por ahí va como esta escena, ¿no? Fíjate, y algo que ahí remarca, ya vamos a empezar también a hablar como la cuestión de los hombres, dice, estaban sin camisa, remangados de los pantalones para no mojárselos, e iban con sus pechos morenos, lampiños, Lampiños, ¿no? pelos lacios, así como lacios, De esos despeinados, ¿no? Todo así. No, yo también si me rapo, así como dice, no, de pelo de chayote, y todo así es mojado, pero todo lacio. Y sí, o sea, ya te das cuenta, de hecho en los relatos no hay como una mujer que sea sicaria o es protagonista como víctima, más no como victimaria, ¿no? Al menos como en eso, en el segundo cuento que habla tal de un ángel de la muerte, ¿no? Que era un dealer. un dealer en apariencia de corte militar, que hay un usuario que quiere comprar cocaína para darle toda la noche, a contar la fiesta, y este vato como que le pregunta así bajito en la mano que si es de la letra, no sé si te acuerdas, o Sí, de la de última la letra. última. Como que luego hubo una temporada que la gente tenía miedo y ni siquiera, o les decían los de la letra, la última letra, o los malos, ¿no? O Ajá, sí. aquellos, ¿no? O aquellos, ¿no? Aquellos. Entonces era tanto el temor que ni siquiera se podía anunciar, ¿no? Sí, era como este de Harry Potter, ¿no? El que no debe ser El nombrado, que no ¿no? debes, ellos tenían que ser los que no debían ser, no. Porque todo esto, parte del poderío de los Zetas es que tenían comprado a mucha gente, ¿no? A lo mejor por ahí tenían halconcillos, el vato de la tienda, un mecánico, no sabías, La policía, ¿no? ¿no? La policía en general, tú no sabías. No sabías. Y también en esta época, cambiando un poquito de tema, es el surgimiento de esta cultura, ¿no? De los llamados alucines. Es Y bueno, les estaba comentando en cómo ha evolucionado la estética de las personas, pues, pues, del narcotráfico y así, ¿no? No digo que todas, ¿no? Pero al menos como que hay una cierta tendencia, una moda que no sé si viene por parte de la música, de esta música que hace apología, pero sí, en un principio, pues venían como norteños, ¿no? Como rancheros, vaqueros, idiotas, La cadenotas. estética, ¿no? Todavía que se representa así en la película del infierno, ¿no? Ándale. Así como todavía traen ese visual, ¿no? Y de ahí llega como la tendencia de este movimiento alterado con la música del Commander y así, pues todo cambia, ¿no? Empiezan a usar ya las mariconeras como cruzadas, las camisas Ed Hardy, las gorras como de béisbol, toda esa onda, ¿no? Y pues ahorita ya es como más, creo que se vuelve como más deportivo, ¿no? Como que, Bueno, así deportivo y también un poco más, un poco descarado, ¿no? Como que ahora sí, no, ya como esta pechera que pareciera que es como un chaleco antibalas, pero ya se puso de moda, ¿no? Es un cuadrito aquí que no tiene ni siquiera mucha gracia, ¿no? Porque atrás no puedes cargar nada y solo saca un cuadrito, ¿no? Pero aparece como una pechera, pues ya estar encapuchado, ¿no? También ya era como parte de la estética. También está este documental que hablábamos fuera de cámara de la narcocultura. cultura. Y pues ahí se ve, ¿no? También esta transformación, ¿no? Con esta rola que se volvió, no sé si himno, porque no sé qué tan popular fue, al menos aquí en Jalapa creo que no fue tan popular, se llegó a escuchar esta de los sanguinarios del M1. No, sí fue popular. Sí, sí fue popular. Bueno, yo no, en ese momento no sé si fue popular aquí en Jalapa, digo aquí en Jalapa. A mí me tocó en la prepa todo ese movimiento y pues estaba, bueno, no lo voy a decir, pero pues sí, había muchos vatos que sí, Ya estaban de ya alucina. estaban de los cines. Y pero yo tengo una anécdota que ese rato mencionaste, como esta palabra del halcón. Y yo recuerdo una vez que, pues me gustaba como, pues, cotorrear, ¿no? Echar un cigarrillo y así. Entonces, pues me ocultaba yo para hacerlo, ¿no? Entonces, allá en Coatepec hay un lugar que se llama el Cerro de las Culebras, que es un cerro grande y al final tiene un mirador. Entonces yo dije, no, pues me voy a ir a echar ahí un tabaco, ¿no? Y ya entonces fui y me acuerdo que había un ex compañero, ¿no? De algún periodo de mi vida escolar y andaba con unos binoculares, ¿no? Y con un radio, ¿no? Pero porque, pues, la gente que ubica Icotepec sabe que desde el mirador del cerro se puede ver toda la ciudad, tanto a 360 grados. Entonces el vato estaba así como binoculando y así, ¿no? Entonces me saludó así como chido, el vato era como muy amable y me saludó, se acordó de mí y todo el pedo. Y y ya después
años después me enteré que pues eran los famosísimos halcones, ¿no? Ya estaba en la maña, ¿no? Ya. Estaba con los malos. Fíjate, ahora yo te voy a contar una anécdota. No sé si en el capítulo del Coming of Age, que fue el capítulo 1 de la segunda temporada, lo comenté, pero tenía un compa que, pues bueno, o sea, humilde, general. Yo fui a la Federal 4, quienes conozcan, hace también unos años atrás, pues era una secundaria, estaba estigmatizada, ¿no? Ahí comenté que tuve mi primera revisión de rutina por portar solo el uniforme. Bueno, total que me encontré este compa, siempre andaba a pie y un día de la noche a la mañana, ¿qué pasa con un camionetón? O sea, no puedo recordar qué modelo era, pero era demasiado grande, era una camioneta negra, polarizada, y de repente me pitó y me dio el rayo. Y dice, ya no supe, ya no recuerdo, mejor dicho, si terminó la secundaria o si esto ocurrió a final de mi secundaria y a inicios de la prepa, y me dio el rayo hasta la escuela. Y ya cuando estaba adentro, pues sentí un poco de miedo, pero ya no me podía echar para atrás. Y me dijo, no, es que él ando trabajando en un domo y soy su chofer. Ya así como en un principio, pues sí, ¿no? Ya después dije, no, este cabrón ya anda con los malos. Anda con aquellos, ¿no? Ya anda con aquellos, porque cómo iba a tener ese cabrón a su disposición una troca de ese tipo, ¿no? No me sacó un arma porque también en esa temporada, no sé si recuerdas, Dani, había gente que cuando se ponía prepotente, hacía alusión a que yo me llevo con ellos o soy de ellos, ¿no? Mi compadre es Es no mi sé compadre, qué. es el comandante, ¿no? No sé qué. Simón. Hiciera como una forma de amenazar, decir que Sí, eres de ellos, ¿no? y pues no sabía si era cierto, ¿no? Entonces ya mejor, pues creo que sí fue como un motivo de miedo en varias situaciones. Y también otra de las cosas que afectó demasiado fueron los comerciantes, de los emprendedores, porque pues era bien sabido, ¿no? De que pues si abrías un bar, un local, cualquier Cobro cosa, de piso. cobro de piso, ¿no? Y que esto de cobro de piso entiendo que es como una cuota que te cobran para que no te moleste como otro tipo de... O te hacen como todavía el eufemismo para darte seguridad, ¿no? Seguridad de ellos mismos, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, también hasta la fecha todavía en el puerto de Veracruz puedes ver como esta situación. Vas al centro, como pues, las avenidas principales, y ves muchas cosas abandonadas, lugares bonitos, grandes casonas, comercios así, las cristales, ¿cómo se llaman? Las cortinas de metal y todo. Cerrado. Y ¿no? no hay que irnos tan lejos. No voy a decir nombres, pero aquí en Jalapa, recién a partir de cuando salga este podcast, habrá tenido como un par de semanas, acaban de balacear todo un antro de aquí, concurrido de la ciudad de Jalapa, y me hace pensar si volveremos a esos días oscuros, esas noches a donde la noche pues, no era de nosotros, era de ellos. Porque ese bar ya también previamente luego cambia de nombre y luego dicen, bueno, pues los accionistas o las personas que están ahí invirtiendo dinero cambian de nombre, le quieren dar otro giro al lugar, pero también muchos de estos cambios que a veces eran como muy drásticos o muy continuos, era por lo mismo, porque le estaban pidiendo la cuota y al dueño no le daba para pagarla, ¿no? O incluso llegaban a otro tipo de cosas, ¿no? A atacar a la familia del dueño, a los mismos empleados, etcétera, ¿no? Y eso me remonta a uno también de estos retratos que pone Fernanda Melchor, de una chica fresona que le gustaba ir a un antro fresón al puerto de Veracruz, y le comienzan a decir, ella comienza a decir que anda con el grupito de allá, ¿no? Ese grupito de banda morena, se recalca. De hecho, Fernanda Melchor usa la palabra prietitos pelos necios para referirse a ellos. Y esos prietitos pelos necios, pues resulta que eran la letra, ¿no? Y que en algún momento su mamá hasta le dice, no, que conocí a la hija de una amiga, que no sé qué, que por favor ya no vaya, pero pues como ella es bien fresona, no quiere ir a otro lugar porque los demás lugares la aburren, ¿no? Hasta que le toca ver el desmadre, ¿no? Exacto, le toca ver cómo sacan a un chavo de ahí del antro, lo golpean y cómo lo suben a una camioneta, ¿no? Y pues los que estaban adentro, esta banda que estaba, pues que dice, los menciona que no bailaban, no hacían nada, solamente estaban tomando y estaban como haciendo presencia, supongo como que marcando el territorio de alguna manera. Ellos dicen, pues aquí no pasa nada, ustedes sigan cotorreando y si hay pedo, pues díganme, ¿no? Y pues, pero pues en ese momento... ¿A quién se le iba a armar, no? Se iba a armar. Entonces, pues en este momento, pues menciona que todos salen del antro, ni siquiera pagaron las cuentas y se van, ¿no? Y también, pues ese hecho
fue como muy light, ¿no? Como una narración muy light de cosas que realmente sí pasaron aquí al menos en la ciudad de Jalapa, ¿no? Sí, Bastante. Jalapa, Veracruz y todo. Otro que es bueno, ella lo plantea a partir de que encuentra una cruz en una calle cerca de un colegio al que fue y quiere averiguar, ¿no? Porque es una morra godínez que en su tiempo libre como que le dejó sacado de onda el encontrarse una cruz fuera de su escuela y estaba rota, ¿no? Entonces ella se pone a investigar y da que fue posiblemente el cuerpo de alguien, de una mujer que trabajaba en el Poder Judicial, después resulta que no, pero lo que se me hace interesante de este relato es que es uno también crudos de forma indirecta, porque nos habla de un cuerpo mutilado. También este tipo, un tipo de operación, de actuación que tenían los Zetas era esta violencia gráfica, así ya más fuerte, ¿no? Fueron también de los primeros grupos, que no solo daban el famoso tiro de gracia, ¿no? Que dejaban cabezas, desmembrados, y con cuerpos torturados, ¿no? Que en un momento nada más eran como los disparos, ¿no? Y la clásica, el narcomensaje, ¿no? Con el narcomensaje, ¿no? Que ahí también dice, ¿no? Atentamente, Z, ¿no? La compañía, Con ¿no? faltas de ortografía y así, ¿no? Como remarcando también, pues eso, ¿no? Yo no sé si en algún momento estos tipos de narcomensajes con faltas de ortografía eran a propósito, porque también podría ser como un juego también para desprestigiar, ¿no? Con cuestiones políticas. Claro, eran reales todo eso, pero pues también se prestaba para eso, ¿no? Hay una escena, ¿no? Como muy cómica de la película del infierno, que el personaje que se llama, le dice el Benny, que está inventado por Damián Alcázar, le hace una manta, ¿no? Igual con falta de ortografía y otro vato le dice, eres un poeta, ¿no? Sí. Que le pone toda la... Y, pues, Y que pone Viva México, le pone un sombrero como de sombrero clásico, ¿no? Pero pues sí, son cosas que se normalizaron en algún momento. Bueno, creo que ya están más normalizadas. ya no te sacas tanto de onda, ¿no? Pero hubo un momento en que sí, pues la aparición de cabezas, a mí me tocó una en Navidad, recuerdo yo, uno de mis primeros trabajos fue ser promotor de Telcel, pero pues imagínate, era esos años 2011, 2010, más o menos, era Navidad, entonces estaba a full la venta de teléfonos, y en Chedraui, ¿puedo decirlo? Ya, Chedraui, Plaza Cristal, empezaban esta idea de montar como un mercadito especializado de juguetes dentro de la misma plaza, ¿no? En la parte del estacionamiento. Entonces recuerdo que a las 7, 8 de la mañana, en el entonces todavía era Fábricas de Francia, todavía no era Liverpool, dejaron la cabeza de un policía y toda la banda estaba bien sacada de onda, porque también los promotores pues de Telcel, pues ya los niños tienen también celulares, entonces estaban en ese mercadito de puros juguetes afuera, bueno, en el estacionamiento. Entonces estaba hablando de que a lo mejor ese día no lo daban libre, pero pues también estaba la tensión de que pues era un buen día de ventas, pero habían dejado una cabeza ahí en el Fábricas de Francia que resultó ser de un comandante de la policía, ese recuerdo. Fíjate, todas estas anécdotas también ya como que trastocan el tiempo y no sé si fueron en la temporalidad de los Zetas, pero también como que siento que sí, ¿no? Que otros después ya no hubo tanto, ¿no? Sí, fue el momento en que incluso, pues aún los medios no tenían como esa limitación, porque todavía en esa temporada los periodistas se dejaban caer con todo, criticando y denunciando, ¿no? Y también fue lo que pasó de un montón de desapariciones y asesinatos de varios periodistas. Pero sí, en ese momento creo que todo se sabía por eso, porque no había todavía esta amenaza hacia la libertad de Sí, no veo expresión. como. Entonces, Pero también hubo asesinatos de periodistas también. pero fue posterior, ¿no? Como a raíz de eso, creo que también esta agrupación, yo creo que fue como culpable de haber hecho eso y que ahorita, pues sí, ya los medios, aunque se enteren, yo creo que ya le piensan demasiado para publicar ese tipo de información. Sí, ya como que la maquillan, a veces ya es como tan evidente y yo creo que el uso de redes sociales, que ya todo el mundo se puede compartir todo de forma inmediata, no pueden ocultarlo y tienen que terminar diciéndolo. Maquillado, transgiversado, ocultando datos importantes, pero se termina diciendo. Y pues, quiero, antes de que concluyamos con esto del cuento, el último relato, la última estampa es de un joven herido por la espalda, que viene y especifica que viene de un concierto de la arrolladora Banda Limón. Sí, cierto. Y pues que él se siente culpable porque
pues decidieron ir al concierto. Al parecer él va con su mamá, toma un taxi, un mal taxi, que se mete en medio de una balacera, les tocan balas perdidas, muere su mamá y él está herido y se siente culpable de que ni siquiera pudo ir al funeral de su mamá porque él estaba herido. Sí, y hay una parte muy interesante que dice, el gobernador, si todos los días pregunta por mí Sí, y me ofrece una... Bueno, la tía, ¿no? La tía de la, porque ya la mamá está muerta. Y este relato, aunque no lo menciona, también hay una cuestión de la criminalización también en ese momento de los jóvenes, ¿no? Porque decían, bueno, si venía de la arrolladora, que la arrolladora, si tú te puedes pensar, pues bueno, son canciones más de amor, ¿no? Y desamor. No es tanto que alabanza como esta narcocultura, aunque podríamos encasillarnos ahí un poco forzado dentro de eso, pero era la forma de, pues venían de un concierto, ¿no? Tal vez se lo buscaban, tal vez venían alcoholizados, incluso tal vez eran rivales de este grupo criminal y por eso los mataron. Bueno, mataron a la mamá y hirieron al chavo. Como que también daban esa narrativa en los medios de comunicación, se mantuvo desde el sexenio de Calderón, Peña Nieto, como siempre, pues para los jóvenes, ¿no? Siempre ellos están metidos en algo andan, ¿no? Y esa narrativa incluso lo justifica de, bueno, ya se los echaron, pero de seguro en algo andaban. Sí, también esta escena del baile, de los bailes como populares, siempre aquí había la noticia, ¿no? De que cada baile terminaba como en balacera, ¿no? Durante esa época, y sí, se criminalizaba como que a todo lo que fuera regional mexicano, creo que era como casi sinónimo de, pues, de pertenecer o de alabar o de ser música que consumida por personas pertenecientes a alguna organización delictiva, ¿no? Pero faltó nada más como hacer mención de otro cuento que con ese ya tendríamos como todas las estampas que nos menciona Fernanda Melchor, es el del centro comercial, ¿no? De Sí. que pues prácticamente robaron, amablemente, ¿no? O sea, no usaron violencia, pero pues como de que pues, no puede hacer nada, ¿no? Pero... Sí, no, porque querían pasar una tarjeta que no estaba ni siquiera firmada con logos y pásamela, ¿no? Que decía, ella no sé por qué lo pone ahí en dólares, si no eran $10,000, casi en mercancía y ya, ¿no? Y que el vato tiene que renunciar, ¿no? Renuncia por miedo, ¿no? Por las represalias que pueda haber. Él y su gerente. Su gerente, ¿no? Y pues bueno, con estas estampas son como las que menciona aquí Fernanda Melchor. Y bueno, quiero resaltar y rescatar un comentario que hizo Fernanda Melchor en una entrevista sobre este libro que, pues ella quería hacer periodismo, ¿no? Pero pues la situación estaba complicada, entonces lo que hizo fue volverlo a literatura y pues que ella sí realmente sí hizo una investigación periodística, sí tuvo sus informantes, pues así menciona el miedo que a veces era como contactar con esta banda, de que pues tenía que caerles bien y todo el pedo, entonces creo que es un trabajo pues excelente, la neta, sí está chido, yo pues, le recomiendo Ampliamente, ¿no? ahí. Y que no se pierda, ¿no? También como esta memoria de esos años, que es como decir, bueno, es como ocurrió hace 10, 15 años y ya no forma parte de la historia, es parte de nuestra historia. Y hablando de historia, Dani, quiero recuperar la figura de una persona bien particular que hoy en día todo el mundo está hablando de Teochitlán, este lugar que incluso Omar García Harfuch solamente dijo es un centro de reclutamiento y sí matan, pero no es de exterminio. Matan, torturan, los que no servían para ser narcos, los mataban, pero no es campo de exterminio. Veamos las imágenes de los zapatos, si nos recuerdan, o mucha gente empezó a hacer alusión a Auschwitz, acá con los nazis, los campos de concentración, pero acá dirías, Dani, que acá también ya vimos algo similar hace muchos años atrás. Sí, pues sí, y de hecho fue aquí en Veracruz, ¿no? Y de hecho fue aquí en Veracruz. Bueno, hay que hacer una aclaración de la... Yo apenas lo conocí para preparar este capítulo de la desaparición forzada, ese término, que pues yo lo vinculaba con todo, ¿no? Con el secuestro, pero tiene es un término específico para cierta actividad, ¿no? Que es cuando el Estado tiene que ver con esta desaparición, ¿no? Y que fue muy popular cuando se hacían bueno, hay un periodo de la historia mexicana que se llama la Guerra Sucia, donde estaba como este auge del comunismo y todo el pedo, y muchos jóvenes se armaban para... Sí, no, el periodo de las guerrillas, todo esto. Puso cabañas, Genaro Vázquez, la Liga 23 de septiembre. Exacto, entonces, todo.
estas guerrillas, entonces el Estado, para no intervenir de manera como obvia y directa, entrenaba como a ciertos sectores, a ciertas células, ¿no? Que eran los que se encargaban de desarticular esto. Entonces, vi en un documental que la primer caso de desaparición forzada está documentado que fue en 1969, y que se tuvo como la certeza de que habían sido pues, personas como de poder los que habían perpetrado esta actividad, ¿no? Y bueno, regresando ya a lo que había dicho, vamos a hablar un poquito de Toribio Gargallo. Y fíjate, a ver, ¿quién El es toro Toribio? Gargallo. El toro Gargallo. En el rancho de San Pablo, ojo de agua muy famoso, donde tenía su escondite, aquel narco peligroso. Venganza al toro la hacía, con pistoleros pagados, más de 100 cuerpos tenía, en su rancho sepultado. Tanto crimen cometió, Toribio tan desalmado. Fíjate que ese señor sí cumpliría el estereotipo ahora sí como del primer narco, el arquetipo del narco. Él era un cacique de la zona de Veracruz entre Córdoba, Orizaba, ahí tenía su zona de operación, y hay que decir pues que él también bajo pues protección del gobierno empieza a expandir su zona de dominio, control. Él creo que era el clásico de robo de ganado, de tráfico de cosas, también se decía que pues, droga, yo creo en ese momento hizo marihuana, incluso. ¿Qué hizo Toribio Gargallo y por qué lo recuperamos y por qué también hablamos en un principio de Teuchitlán? Bueno, este señor tenía sus tierras, unos pistoleros más adelante, Gatilleros, unos sus gatilleros en ese momento, terminan dando testimonio de que Toribio, después de asesinar a las personas, las aventaba a unos pozos que él tenía en su lugar donde él vivía, que eran sus tierras, los aventaba, ¿no? Después, un periodista, su trabajo de investigación, dieron con estos gatilleros, de ellos dan testimonio. Eventualmente Toribio Gargallo es asesinado por la policía, ya como, sí, haberlo asesinado ya es como justicia para todo esto, y a partir de esos testimonios que dan los gatilleros, pues se da paso a explorar, hacer una investigación. Vamos a ir a los pozos, ¿no? La Procuraduría, a las personas encargadas, vamos a ir a hacer esta investigación. ¿Y qué encontraron, Dani? Pues encontraron primero, parece que 18 cuerpos, ¿no? Dijeron, pues es poquito, ¿no? Entonces, pero pues, las más excavaciones, encontraron aproximadamente 300 cuerpos ahí en ese pozo, el pozo del ojo de agua se llamaba. Y algo también muy curioso es que hablan de esta, bueno, a manera de crónica, en el artículo que leímos, narran de cómo lo detienen, ¿no? Que él reconoce a los policías, que lo reconocen porque eran policías que ya tenía comprados, ¿no? Pero en ese momento sí, le voltearon como que el juego y lo mataron, ¿no? De hecho fue el gobierno de Dante Delgado, cuando estaba de gobernador, y creo que fue como casi todos los gobiernos siempre tienen su enemigo público número uno, y que si lo logran, como que durante su mandato lo logran capturar o matar, es como un acierto que ya hizo el mejor gobierno. Entonces, para Dante fue justiciera Toribio Gargallo. Gargallo. Y hay que decir, perdón, antes de que continuemos, que también tenía sus corridos, ¿no? Tiene sus corridos. O sea, hay corridos, aquí ponemos unos. Y bueno, lo que me causa como curiosidad de esos corridos es que hablan de él como persona mala, o sea, nunca lo exaltan, nunca lo hacen como mártir, ¿no? Solamente hablan de sus crímenes. Pero bueno, regresando a él también implementa varios como tipos que ahorita ya se usan por varias células delictivas, que es el tiro de gracia, y que
pues también menciona de manera crónica que él les permitía, pues que antes de matarlos que se persinaran y les daba tres opciones, ¿no? De irse al paraíso, al cielo o al purgatorio o algo así, ¿no? Que eran los pozos. Eran los pozos. Los nombres de los pozos, todo les daba a elegir dónde iban a pasar. Y bueno, también ¿cómo se llaman? Cuando los aventaban. Narra ahí una técnica que también fue muy utilizada para estas células como del ejército, porque habla que él tenía comprados prácticamente a todo. todas las autoridades. No, lo que decía, o sea, un personaje así no puede operar en las sombras, necesariamente tiene que tener el cobijo de las autoridades. Y bueno, hablamos esto como un caso Un caso, ahora te voy a decir otro ya más, vámonos acercando más al presente. En 2016, en Colinas de Santa Fe, a partir, ya existían esos grupos de búsqueda de madres, principalmente, fíjate ahí, son más las madres que les buscan a sus hijos que sus papás. Ahí podemos pensar también en la cuestión de los roles de género, decir, bueno, la mamá es la que va a buscar porque el papá quizás se tenga que quedar a sacar dinero, es el proveedor, y por eso la mamá se va. También hay casos de papás buscadores, pero es menor, ¿no? menor, claro. Yo ahí desconozco cómo se configuran todos estos roles, cómo se asume, ¿no? El deber ser del hombre, el deber ser de la mujer, bueno, culturalmente lo que se impone, y porque es la madre, ¿no? También la buscadora es también la cuidadora, ¿no? Que están ahí, ¿no? Porque muchas madres en muchos testimonios es, pues quiero encontrar algo para enterrar a mi hijo. Ya sé que quizás esté muerto, pero quiero tener algo, ¿no? Y quizás el papá más resignado es, no, ya dalo por muerto, ¿no? O sea, como también esta soberbia masculina de no querer expresar sentimientos o emociones, no, ya, déjalo, ¿no? Y bueno, en 2016, Dani, encuentran lo que sería como una de se reconoce incluso que es la fosa clandestina más grande de América Latina, claro. que es Colinas de Santa Fe, donde aproximadamente se encuentran 600 cuerpos, bueno, indicios de 600 cuerpos diferentes. Previamente ya la fiscalía, la policía, los que hacen ese trabajo de forma institucional, ya habían pasado por ahí y dijeron que solamente había huesos de perro. Eso fue el testimonio que dijeron, pero de forma anónima a un grupo de madres buscadoras le llega un croquis, como un mapa, y dan con el sitio y ya es que se revela la magnitud de eso, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en este ejemplo, pues desde Los Zetas, Toribio Gargallo, Lomas, Colina de Santa Fe, pues vemos que no es tan nuevo esto de Tenochtitlán, ¿no? Aunque ahorita mediáticamente está fuerte. Sí, está muy fuerte. Yo hubo un momento en que así como que me empecé a clavar y como que empecé a pensar, ¿no? De que pues tantos lugares que pues, pueden estar ahí y albergar más cuerpos de los que se encontraron aquí, ¿no? Estas personas pues creo que no tienen límites al desaparecer muchas personas y pues da miedo, ¿no? Sí, como que primero da mucho escozor, así, y que después cuando se hace mediático empezaron a surgir los testimonios de la banda que estuvo ahí, en los que declaran que los entrenaban, y toda esa forma de entrenamiento, esa pedagogía militar, pues justamente viene de personas que tienen ese tipo de formación, y ahí se ve otra vez de nuevo la conexión, el ejército, fuerzas especiales, que fueron entrenadas de forma institucional, dejan esos espacios y de ahí terminan pues, con el grupo de crimen organizado, y pues son los que ahora se generan estas nuevas generaciones de sicarios o gente que va a sumarse a los carteles, y que ahorita en las luchas y disputas que hay, pues requieren carne de cañón, y qué mejor que sean jóvenes, ¿no? Y no sé si has visto los testimonios, Dani, pero como que hay como varios, ¿no? Los que fueron engañados por trabajo, claro. Los que sabían a lo que iban y los que fueron levantados. Y por ahí hay un reportaje que no se ha como hecho el boom, de que supuestamente por parte del gobierno local de esa zona hubo una oferta de trabajo para irte como de bracero a Estados Unidos, pero tenías que ir al gobierno municipal y ellos te llevaban primero como una capacitación, y que de la capacitación los mandaron ahí. Imagínate, eso ya habla de una colusión totalmente directa con el gobierno de la zona. De hecho, pues hoy justo está en tendencia, otra vez,
porque Tuxtitlán. Tuxtitlán, Tuxtitlán. porque ya encontraron unos documentos donde se tiene conocimiento de ese lugar desde el septiembre del 2024. O sea, Sí, ya estaba, ya había sido asegurado. ya está asegurado, ya habían encontrado armas, droga y varias como cosas turbias, coches robados y demás, pero pues esto ya tenía rato, que apenas se hizo visible, o se dio la luz, o ya se profundizó en esto apenas ahorita, pero pues esto ya tiene su Sí, rato. ya tiene su rato. Y fíjate, el día que se hizo mediático, más o menos, el día que se hizo mediático el encuentro de este sitio, ese día, no sé, ahí ya hasta lo pienso como cuestión como de comunicación o medios, la gente de medios de Claudia Sheinbaum sacó como un comercial donde Claudia Sheinbaum sale bailando con unos morros. Justo ese mismo día sale, por la tarde, por la noche, si por coincidencia o para opacar esa noticia, y en una parte le preguntan a Sheinbaum, una recomendación para los niños, nunca se acerquen a las drogas, ¿no? De forma como muy irónica sale eso, sale ese comentario, y pues nos habla, pues, de la hipocresía, pues no, nosotros no importamos nada, ¿no? Ante el Estado, pues de la opacidad del mismo, de la ineficiencia. Bueno, para quienes creen todavía en el Estado y sus instituciones, de su ineficacia. Para quienes no creemos, solo reafirmamos más. Así es, y pues también se viene a la mente una canción de Contradicción que se llama Bueno, también esa canción habla de eso. de un niño secuestrado por el narco. Bueno, aquí unos sí fueron secuestrados totalmente y al final, ¿no? También hay que pensar que lleva a la banda, los pocos que tal vez cayeron ahí de forma voluntaria, pues una precariedad, ¿no? Imagínate que tienes toda una vida en el campo, Dani, de sol a sol trabajando, ganas unos cuantos pesos y un trabajo brutal, desolador, y de repente llegan unos cabrones que te ofrecen lo que tú podrías ganar en un año, tal vez en 2 o 3 días de chamba. ¿Lo vas a aceptar? Pues es complicado. Sí, es complicado, no es ni bueno ni malo, solamente Es complicado y pues deja ahí, ¿no? También ahí, imagínate cómo es ser hombre dentro del narco, ¿no? No. Es una dura, ¿no? Hay esos testimonios que dices que se hicieron como virales posterior a que los medios descubrieron esta onda. Bueno, que empezaron a publicar como los hallazgos de los entrenamientos, ¿no? De que, pues, preguntaban, ¿no? ¿Te quieres ir? Y, sí, y te decía que sí, pues lo mataban, ¿no? Y así, levantarte temprano, que, pues, casi es como estos juegos del hambre, ¿no? Fíjate, algún testimonio de alguien que sobrevivió ahí dice que en un momento pues los pusieron a jugar fútbol con la cabeza de uno, en otro que a un güey le dispararon, le sacaron como la masa encefálica y los obligaban a comérsela, ¿no? Y si vomitabas te mataban. Pues eso también puede desencadenar una insensibilización de Sí, las es lo que personas. buscan, ¿no? Por eso es Pues, para que aguantes, máquinas de matar, máquina de guerra. máquina de guerra. Y pues, Sí, no como el match del modo guerra, no, estos vatos están por ahí. Antes de que concluyamos, quisiera hacer el comentario. ¿Tú no has visto unos videos de unos jóvenes que están como en estos camiones que modifican en los monstruos? Bueno, de estos autos de blindaje artesanal, en un confrontamiento, se ve que los vatos se metieron perico, o sea, van bien alterados los vatos y aullando y disparando, y ya como que cortan el video, lo vuelven a reactivar cuando ya como mataron a los contras. No sé de qué grupo criminal sean, y así los vatos bien prendidos de que un vato estaba así desfigurado, así desbaratado totalmente, así de las como usan quizás balas expansivas, explotan, así rostros desfigurados, y la banda así agarrando así pues ahora sí la piel y jugando y todos riéndose, todos bien eufóricos, ¿no? O sea, estás desensibilizado. sí, no, está complicado, causa como mucho impacto todo esto. Sí, ya por ahí una vez escuché el término de necromasculinidades y quizás por ahí vaya, ¿no? Sí, está. Hay que ver qué pedo y hacer otro. Hablar de eso, ¿no? Y de hablar de... Es un tema sensible, pero vemos que el canibalismo, algo que voy a volver a los zetas, que se le achaca a los zetas, es la práctica de comerse el corazón.
varios. Ahí tengo por ahí otro de esas historias de alguien que contaba con un familiar suyo, lo detuvieron. Él decía negar que pertenecía a los Zetas, pero en su celular tenía una grabación del día que le tocó comerse un corazón humano. Y decía, no, sí es. Y esa misma prueba que él guardaba en su celular, imagínate, celulares de a lo mejor de 2 megapíxeles, ¿no? 2, 4 megapíxeles de esa época que eran los Sony Ericsson. Sony Ericsson, los Nokia, no sé qué sabían. De los Nokia, que eran uno rojo con blanco que se abría así. Imagínate, ahí tu grabación de bautizo combinado con tu corazón. Y de personas que en apariencia estaban como vivos, el corazón todavía la tienes que comer. No sé si todo, o al menos un cachito sí. No, pues, y eso es lo que se sabe, ¿no? Cosas que no se prácticas extrañas, pues quién sabe, pues. Pero pues, todo esto desencadenó Veracruz se concentra de Fernanda Melchor, que pues no está tan, bueno, realmente no está. Está bastante light, ¿no? A otras historias. Porque pues supongo que le debieron contar cosas más turbias, pero pues, también sí, las guardó, ¿no? La seguridad y demás es muy valiosa y creo que no vale arriesgarse como tal. Sí, no, arriesgarse. Pero lo que yo remarcaría antes de concluir este episodio, que fue un ejercicio de memoria y de valor, ¿no? También de haberlo publicado, porque bien fácil podrían decir por ahí, no, esa es nada, como que una crónica bien chafa o así, ¿no? Pero pues bueno, yo tuvo el valor de hacerlo y es algo que pues debe ser reconocido también, ¿no? Porque a estas alturas, luego por cosas menores, pues tienen la amenaza, ¿no? Pues sí te pueden amenazar. Sí, incluso el gobierno, ya ni siquiera porque con este tipo de experiencias o historia que se recupera, pues los deja como ineficientes, ¿no? Bueno, pues la ventaja es que aquí no señala a nadie, solamente habla como esos puntos de vista, ¿no? El famoso pop, que es como si tú lo estuvieras viviendo. Y pues, antes de terminar, me gustaría como enseñar ese libro y recomendarles como los que más me gustaron, que es Luz en el Cielo, Aquí no es Miami, que es el cuento que le da nombre. Y que también es como, está crudo. El corrido, La Casa del Estero es un cuento de terror que está bien chido, y que es como que también una joya dentro de este libro, porque pues como que no coincide con la temática además, pero pues está muy chido, muy buen narrado. El corrido del quemado también estaría bien hablar como de esta situación, y pues bueno, Veracruz es que concentra. Y el del cinturón del vicio, vicio. Que relata ahí cómo era la onda del robo, la piratería, el contrabando en el puerto de Veracruz, pues como en los 80, ¿no? 80, sí. Un poquito antes, y está muy chido y de nueva cuenta recomendamos Fernanda Melchor, temporada de huracanes. Tal vez valdría la pena en un episodio hablar especialmente de temporada de huracanes y en específico de su protagonista, el Luismi. El Luismi. Y pues también está Paradise, otro de las novelas. Creo que solamente faltaría Falsa Liebre, que es otro libro que tiene Fernanda Melchor. Y mira, aquí tiene un comentario de Mariana Enríquez, también sería chido leerla. Yo tengo muchas ganas de leerla. Es una escritora argentina que es como gótica y tiene ahí como cosas interesantes. Chidas. Paradise, Aquí en Miami, temporada de huracanes, Falsa Liebre, es la obra de Fernanda Melchor y que creo que está bastante buena, es bastante recomendable y sí invitarlos a que la consuman. Sí, búsquenla. Y bueno, que hice la invitación a que vean la adaptación en la película, pues la verdad es que si leen este primero, ya esa les va a saber como agridulce la película porque no le llega. No. Hay películas que sí, pero esta definitivamente tienes que leer el libro, la forma, los tiempos narrativos, cómo se relata la historia, es tremenda. Y lo que me gusta de esta es que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Los Miami en el sentido de la forma en que lo relata. Podemos ahí ver la calidad de escritura que tiene Fernanda Melchor para que aquí sea como un estilo, quizás totalmente otro. Eso es que es otra persona, ¿no? Diferente. Y pues bueno, si están en Jalapa y quieren pues, conseguir la literatura de Fernanda Melchor, pues, aquí en el entusiasmo. Vengan al entusiasmo librería. Tiene aparte bastantes escritores. Creo que se especializa totalmente en escritores latinoamericanos, pero tienen como cierto producto de escritoras mexicanas. Latinoamericanas, perdón, está Cristina Rivera Garza, Fernanda Melchor,
Dale, aquí, mira, yo voy a hacer otro comercial. Aquí compré el nuevo libro de Dalia de la Cerda. Ya me compré un corrido. Aquí lo vine a conseguir. Fue de los primeros lugares donde estuvo. Creo que me late que está trayendo las novedades editoriales al momento, ya para no tener. Yo estuve tentado, pues, a recurrir al internet, pero mejor me abstuve y vine para acá. Y de hecho está bonito venir a la librería y ver que te encuentras, vienes pensando en algo y no te llevas otra cosa. Sí, y aparte, pues, esta librería tiene también una característica, tiene bastantes como lugares, áreas, nosotros estamos como en un privado, donde quizás se pueda dar un taller literario, una zona de poesía, que se presta para eso. También tiene una cafetería abajo, tienen varios salones, creo que hay un salón específico de literatura o infantil y con área didáctica y toda la onda. Está muy bien esta librería, me gusta. Y pues ahí está el comercial. Si quieren venir, el entusiasmo está en Miguel Palacios, esquina Belisario Domínguez, en el centro, cerca de la Facultad de Artes, cerca del Parque Juárez. Y pues nada. Sí, vengan a conocer y a ver en qué se encuentran, qué joyas se encuentran, ¿no? Porque también está, a mí me gustan las librerías de viejo, pero también nada como tener un libro Sí, pues así selladito, que tú miren, como esto es que es el de combate, el que va de ya nos lo acabamos, pues un camisito, pues está chido también. Sí, está chido. Y pues chido, Ana, este fue el segundo episodio de Muy de Hombres de la tercera temporada y pues vamos creando más. Esperen vernos en otros espacios diferentes y Pues síganos en nuestras redes, ya vamos a tener material, ya nos estamos reactivando y pues nos vemos en la siguiente, Dani. Gracias a la banda. gracias, banda. Y gracias de nuevo Al entusiasmo. al entusiasmo.